Introducción a la lectura universitaria, basada en la obra Cómo leer un libro de Mortimer J. Adler y Charles Van Doren. Parte 2. Tercer nivel de lectura. La lectura analítica. Capítulo 6. Clasificación de un libro. La importancia de clasificar los libros. ¿Qué se puede saber a partir del título de un libro? Libros prácticos y libros teóricos. Clases de libros teóricos. La importancia de clasificar los libros. En la lectura analítica podemos distinguir 4 reglas básicas. La primera regla puede expresarse de la siguiente forma: saber qué clase de libro se está leyendo lo más pronto posible en el proceso de la lectura, preferiblemente antes de empezar a leer. Como lector debes inspeccionar el libro, es decir, dedicarle una lectura de inspección. Tienes que leer el título, el subtítulo, el índice de materias y por lo menos tienes que darle una breve ojeada a la introducción y otra al índice. Si el libro en cuestión tiene sobrecubierta, conviene que leas la nota editorial. ¿Qué se puede saber a partir del título de un libro? El autor considera importante que conozcas qué clase de libro te está ofreciendo y por eso lo explica en la introducción. Así también intenta que el título, o al menos el subtítulo, resulte suficientemente descriptivo. Libros prácticos y libros teóricos. Para que el conocimiento resulte práctico, tienes que convertirlo en normas de funcionamiento. Tienes que pasar de saber en qué consiste algo a saber qué hacer con ese algo, si deseas alcanzar una meta. Cualquier libro que enseñe qué o cómo debe hacerse algo tiene carácter práctico. La categoría de los libros prácticos abarca todas las obras sobre aprendizaje de las artes, todos los manuales de práctica de cualquier terreno, como ingeniería, medicina o cocina. También son libros prácticos los tratados clasificados como morales, las obras sobre comportamiento en la sociedad. A este último grupo de libros pertenecen los denominados normativos, que constituyen una categoría especial de libros prácticos. Una obra práctica revela su carácter por la presencia frecuente de palabras entre ellas como debería y debiera, bueno y malo, fines y medios. Un libro práctico consiste en decir qué debe hacerse o cuál es el modo correcto para hacer algo, o si una cosa es mejor que otra como objetivo a perseguir. Por el contrario, en una obra teórica abundan las palabras es o no es, porque intenta demostrar la veracidad de algo. Clases de libros teóricos. Según la subdivisión de obras teóricas, pueden clasificarse en históricas, científicas, filosóficas. En el caso de la historia, el título suele bastar. Si en él no aparece la palabra historia, lo más probable es que la cubierta nos dé cierta información de que el libro trata sobre algo que ocurrió en el pasado, no necesariamente en un pasado remoto, ya que podría haber sucedido en día anterior. La esencia de la historia consiste en la narración sobre acontecimientos concretos, que no solo se produjeron en el pasado, sino que experimentaron una serie de cambios en el transcurso del tiempo. El historiador narra tales acontecimientos y, en ocasiones, da color a su narración con comentarios sobre la importancia de los mismos. La historia tiene carácter cronotópico. En griego crono significa tiempos y topos lugar. La historia siempre se ocupa de acontecimientos que ocurrieron en un tiempo y un lugar concretos. La ciencia no se ocupa del pasado como tal, sino de temas que pueden ocurrir en cualquier momento o lugar. El científico busca leyes, pues quiere averiguar cómo ocurren los hechos en la mayoría de los casos o en todos. Al contrario que el historiador, que quiere averiguar cómo ocurrieron ciertos hechos concretos en un momento y un lugar en el pasado.
La filosofía se distingue de la historia porque busca verdades generales, no una narración de acontecimientos concretos, ya sea en el pasado cercano o remoto. La filosofía, en cierto modo, se parece a la ciencia, pero el filósofo no plantea las mismas interrogantes que el científico, ni utiliza el mismo método para responderla. Ejercicio 2. Lee atentamente la lectura. Dormía tranquilamente un león cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo. Despertó el león y rápidamente atrapó al ratón. A punto de ser devorado, éste le pidió al león que le perdonara, prometiendo pagarle cumplidamente. Llegado el momento oportuno, el león se echó a reír y lo dejó marchar. Pocos días después, unos cazadores apresaron al rey de la selva y lo ataron con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien, al oír los lamentos del león, corrió al lugar y rolló la cuerda, dejándolo libre. Días atrás le dijo: te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. Esopo, famoso escritor de fábulas.